En este capítulo nos muestra los principales órganos que son del tracto reproductor femenino, que son los ovarios, las trompas de falopio, el útero, la vagina. Esas son las principales. La producción comienza en el desarrollo de los óvulos, que en la mitad de cada ciclo sexual mensual, en la cual un solo óvulo es expulsado de un folículo ovárico hacia la cavidad abdominal, cerca de los extremos abiertos de las dos trompas de falopio. Este óvulo luego pasa a través de una de las trompas de falopio hacia el útero, si se ha fecundado, por un espermatozoide que se implanta en el útero, donde se convierte en un feto, placenta, membranas fetales y finalmente en un bebé. En esta imagen pueden ser las partes, que serían la columna vertebral, el ovario, que son los principales, el útero, las trompas de falopio, el cervix, el cuello uterino también conocida, y la vagina. La ovogénesis y desarrollo folicular en los ovarios. Un ovocito es desarrollado, a diferencia, en un óvulo a través de una serie de pasos llamado ovogénesis. Durante este desarrollo embrionario, temprano, las células germinales primordiales, que desde el endodermo dorsal de la yema sanguigrate, a lo largo del intestino grueso hasta la superficie externa del ovario, que está cubierto con un epitelio germinal, derivado embriológicamente del epitelio de las crestas germinales. Durante esta migración, las células germinales se dividen repetidamente. Una vez que las células germinales primordiales alcanzan el epitelio germinal, migran la sustancia de la corteza ovárica y se convierten en ovogenia o óvulos primordiales. Luego, cada óvulo acumula a su alrededor una capa de células fusiformes del ovario, estroma, o también el tejido del sostén ovárico, y que se adhieren a las características epiteloides. A estas células epiteloides se denominan también las células de la granulosa. Es cuando el óvulo está rodeado por una sola capa de células de la granulosa. La ovogenia también es en el ovario embrionario, completa la replicación miótica y la primera etapa de la meiosis comienza en el 5º mes de desarrollo fetal. La mitosis cesa de las células germinales y no se forman ovocitos adicionales. Al nacer, el ovario contiene alrededor de 1 a 2 millones de ovocitos primarios. La primera etapa en la que la meiosis comienza durante el desarrollo fetal, pero se detiene en la etapa tardía de la profase 1 hasta la pubertad, que por lo general ocurre de los 10 a los 14 años en las mujeres. La primera división meiótica del ovocito se completa después de la pubertad. Cada ovocito se divide en dos células, óvulo grande o óvulo secundario, en un pequeño cuerpo polar. Cada una de estas células contiene 23 cromosomas duplicados. En el primer cuerpo polar puede o no sufrir una segunda división meiótica y luego se desintegra. El óvulo sufre una segunda división meiótica y después de que estas cromatidas hermanas se separen, hay una pausa en la meiosis si se fertiliza el óvulo. Continuando, tenemos el sistema hormonal femenino, que consta de 3 jerarquías. La primera, que es la hormona liberadora, ocurre en el hipotálamo, que sería la hormona liberadora gonadotropina, que es la GnRH, que sería la segunda, de la hormona que ocurre en la hipófisis, que sería la hormona que estimula, o la hormona estimuladora folicular, también conocida como la FSH, y la hormona luteinizante, que es la LH, las cuales se secretan en respuesta a la liberación del hipotálamo en la GnRH. Como tercera jerarquía tenemos a las hormonas ováricas, estrógenas y progesterona, que en resumen la primera jerarquía libera la hormona gonadotropina, y la hormona liberadora de gonadotropina que le dice a la hipófisis que genere las dos hormonas, que son la FSH y la hormona luteinizante, que viaja al ovario, y el ovario en respuesta
genera el estrógeno y la progesterona, que esto nos ayuda a un equilibrio en las hormonas, en el ciclo menstrual. Bueno, esta será mi parte. Gracias. El capítulo 82 se titula Fisiología femenina antes del embarazo y hormonas femeninas. El subtema que me tocado a mí es lo que es el ciclo ovárico mensual y la función de las hormonas gonadotrópicas. Ya, mira, para que empieces a hablar o te empieces a preguntar lo que es el ciclo ovárico pues es un periodo que se va a venir repitiendo una y otra vez hasta que llega lo que es la menopausia. Ahí se detiene completamente. El ciclo ovárico empieza a partir de lo que es la pubertad, específicamente en lo que son los 11 a 15 años. Empieza con el primer sangrado que se llama menarquía, y esto nos indica que se va a venir dando un ciclo ovárico normal. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se da este ciclo ovárico antes? ¿Por qué necesariamente empieza a partir de la pubertad? ¿No te lo has preguntado? Nunca. ¿Por qué necesariamente tiene que ser en la aparición de la pubertad? Y es porque a partir de que se empiezan a liberar lo que son las hormonas gonadotropinas, como lo mencionó la compañera, es que se empieza a dar lo que es este ciclo ovárico. Mira, básicamente, ¿cómo funciona esto? Es que en la parte del hipotálamo se empieza a segregar una hormona llamada la gonadoliberina. Esta gonadoliberina va a ir y va a actuar en la adenohipófisis. En la adenohipófisis va a empezar a liberar lo que son las gonadotropinas. Estas gonadotropinas, llámese FSH o LH, van a ir y van a actuar en el ovario. Y en el ovario van a dar otras dos hormonas. Son los estrógenos y la progesterona. Ese es el mecanismo en que funciona. Y este mecanismo se activa justo a partir de lo que es la pubertad. ¿Ok? En presencia de esto. Mira, existen... Esta FSH y LH van a unirse a lo que es el mecanismo del segundo mensajero y van a activar lo que es la proteína sinasa y enzimas que van a actuar en todo este proceso de ciclo ovárico. Ya eso lo has leído más o menos en los anteriores capítulos. Siguiente. Mira, el ciclo ovárico va a constar de 3 estadios o 3 momentos. Primero que todo, las células, el primer estadio se llama fase folicular. El segundo se va a llamar fase ovulatoria y el tercero se va a llamar fase lútea o proceso de luteinización. Mira, como te dije, ¿por qué no se empieza esto antes de la pubertad? Porque existe un factor que inhibe todo este proceso de maduración o todo este proceso de ciclo ovárico. Este factor se llama el factor inhibidor de la maduración de los folículos. Este factor inhibidor de la maduración de los folículos hace que este ciclo ovárico no se dé hasta inicios de la pubertad porque empieza la presencia de estas hormonas. ¿Okay? Quiero que eso más o menos quede claro. Estas hormonas, al empezarse a secretar en grandes cantidades, van a suprimir totalmente este factor inhibidor dado por lo que son las células de la granulosa. Mira, empezamos con la fase folicular. La fase folicular empieza con lo que es el folículo primario. Este folículo primario está compuesto por lo que son las células de la granulosa. Estas células de la granulosa se van a unir junto con otras células llamadas células del intersticio ovárico y van a formar lo que es el folículo primario. Como puedes ver, acá está el folículo primordial, por acá está lo que es el folículo primario. Este folículo primario va a empezar y te va a dar un compartimento que se llama teca, tú lo vas a leer en el libro. Y esta teca va a tener dos compartimentos a la vez, una teca interna y una teca externa. La teca interna va a empezar a segregar cantidades exuberantes de estrógenos, mientras que la teca externa va a estar súper vascularizada. Quiero que te acuerdes muy bien de esto, de la vascularización que tiene la teca externa. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a usar más adelante, ¿ya? Mira, como te dije, la célula que viene siendo excretada en esta fase son los estrógenos. ¿Por qué? Porque la teca interna va a venir siendo segregada, pero a la vez van a venir siendo segregadas otras dos hormonas, la FSH y la LH.
los estrógenos a la teca interna la van a hacer súper sensible para lo que es la FSH. Entonces, como se hace muy sensible, va a absorber grandes cantidades de FSH, la teca interna, y como tal, a la vez van a tener pequeñas o ínfimas cantidades de lo que es la LH. Quiero que recuerdes muy bien